ni jo ni cap membre del govern no assistirà a cap acte convocat per la monarquia espanyola. No convidarem al rei d'Espanya als actes que organitzi el govern de Catalunya. Buenas noches. Hace apenas unos minutos, Quim Torra ha visto por primera vez a Su Majestad Felipe VI en la inauguración de los Juegos Mediterráneos de Tarragona, acompañado por el socio del separatismo, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y todo ello después de que el independentista se dirigiese al rey de una forma inaceptable. Javier Torres. Con sus declaraciones, Alba Torra vuelve a situar al nacionalismo catalán al margen de la ley. El presidente de la Generalitat niega la soberanía del pueblo español y se sitúa por encima de la Constitución precisamente el día en que Felipe VI visita Cataluña. Además, Torra ha anunciado que no volverá a asistir a ningún acto que organice la Casa Real. Lo de hoy supone un despropósito más en el camino hacia la independencia. Y Torra no solo planta la cara a Felipe VI, sino que va más allá y revoluciona al gallinero al animar a todos los separatistas a salir a las calles, protestar masivamente. Prueba de ello, los mal llamados comités de defensa de la República, que han esperado al rey para abuchearle. Y todo esto en un nuevo contexto político en España tras el cambio de gobierno. Cada día que pasa, Pedro Sánchez apenas puede disimular la cesión de su gobierno, la que va a hacer al independentismo, el traslado de los políticos golpistas catalanes presos a cárceles de Cataluña. Más información en nuestro sumario. Cuenta atrás, quedan apenas unas horas para que dé comienzo la campaña de los candidatos a presidir el Partido Popular. La formación financiará esta campaña de los aspirantes a sustituir a Mariano Rajoy y estará vigilante para evitar que la capacidad financiera de unos y la debilidad de otros redunden en un desequilibrio que rompa el principio de igualdad de oportunidades. Como ya saben, avalancha de candidatos, pero atención porque en vez de 7 podrían ser 6, y es que José Luis Bayo está al borde de caerse como uno de los postulantes debido a un problema con sus avales. Se suceden las manifestaciones en toda España tras la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra de dejar en libertad a los 5 miembros de la manada condenados por abuso sexual durante los Sanfermines del año 2016. La decisión de la justicia, que no aprecia riesgo de fuga, ha suscitado la indignación de grupos feministas que han salido en multitud de ciudades españolas. Los 5 condenados a 9 años de prisión han salido de la cárcel de forma provisional esta misma tarde. 7 restaurantes españoles entre los 50 mejores del planeta. En los Oscars de la gastronomía, el podio es para un restaurante italiano. En el segundo puesto, el Celler de Can Roca, de los hermanos Roca, en la ciudad de Gerona. Estados Unidos es el segundo país con más establecimientos en el listado, por delante de Francia, tercera, y por ciudades se sitúan a la cabeza París y Londres. Se salpican por el listado en el puesto 18 el barcelonés Disfrutar, en el 31 y 32 Arzac de San Sebastián y Tickets de Barcelona, y en el 43 el vasco Arzumendi. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que Corea del Norte ha destruido algunas de sus instalaciones para pruebas nucleares, dando así inicio a la desnuclearización total de la península de Corea, tal y como acordó con el líder norcoreano Kim Jong-un en su histórico encuentro. En una reunión del gabinete de la Casa Blanca, Trump ha indicado que Corea del Norte ha dejado de lanzar misiles, incluidos misiles balísticos, y ha destruido sus instalaciones para pruebas nucleares. Según Trump, ya han volado una de las más grandes, de las 4 que tiene. En los términos del señor Bayo, pues está claro que presentó un número determinado de avales, pero la comisión organizadora ha tenido que chequear, valga la expresión, si se cumplían los requisitos exigibles para la validez de esos avales. Y como tenemos voluntad de no cercenar por una razón de forma, por eso le hemos dado los 24 horas. Se presume con razón que quien sea elegido o elegida puede ser presidente de gobierno, pues no es cualquier cuestión. Y ha bastado con 100 avales. Por comparación, y no lo hago con referencia crítica, por revisar como comparación las primarias del Partido Socialista, pues tuvieron que presentar cuando menos 9.000. A cualquier precandidato que se le pregunte si quiere un debate, va a decir que sin duda. Pero estamos chequeando si justo ese modelo que ofrecíamos era viable o no. Y entonces eso es lo que nos han dicho con naturalidad, diciendo, hombre, parece que ese debate pues no aporta mucho. Con la proclamación de los candidatos oficiales a la sucesión de Mariano Rajoy al frente del partido, empieza este viernes un mes
en el que este partido se adentrará en terreno desconocido. Mañana comienza la campaña y ya sabemos los destinos de los 3 candidatos más fuertes. María Dolores de Cospedal ha elegido Barcelona, Pablo Casado al norte, a La Coruña, y Santa María, por su parte, al sur, en Málaga. Mes complicado no solo porque primera vez va a elegir a su líder nacional por un sistema de doble vuelta en el que primero tendrán la palabra los afiliados el próximo 5 de julio. También porque la celebración de su particular forma de primarias ha abierto la veda democrática entre dirigentes y militantes, y el partido inicia la carrera de sucesión nada menos que con 7 candidatos. Pero atención, porque podrían ser finalmente 6 candidatos y no 7, porque uno de ellos, de los menos conocidos, José Luis Bayo, ha tenido problemas con sus avales. La comisión organizadora le ha dado un plazo de 24 horas para poder solucionarlo. Marta García Villanueva, ¿cuál es el calendario de los populares en el próximo mes, antes de conocer al próximo líder del partido? Bueno, vamos a ver algunas de las fechas clave del proceso de renovación al que se enfrenta el PP tras la dimisión de Rajoy. Será mañana, sábado 23 de junio, cuando los candidatos inicien su campaña electoral, una campaña que llegará hasta el próximo 4 de julio. Pero hay otras fechas importantes en medio. La primera de ellas, este próximo lunes 25 de junio, día en el que todos los afiliados que quieran votar en la elección interna deberán presentarse personalmente en las diferentes sedes del partido para inscribirse en el proceso. Además, tendrán hasta el 29 de junio para optar a ser compromisarios en el cónclave del 20 y 21 de julio. Y más fechas, será el 5 de julio cuando se lleve a cabo la primera votación a 2 vueltas. Todos los militantes que se hayan inscrito para participar en el proceso deberán votar en 2 urnas. En una de ellas podrán escoger a un candidato a la presidencia y en la otra elegirán a los compromisarios que les representarán en el Congreso. Y de esta votación saldrán solo 2 candidatos que serán sometidos a una segunda votación en la que solo podrán participar los compromisarios. ¿Y cuándo se conocerá entonces oficialmente al sucesor de Mariano Rajoy? Pues el 20 y 21 de julio, días en los que tendrá lugar el Consejo Extraordinario. Pues ha quedado muy claro, Marta, muchas gracias. Los candidatos por la sucesión de Mariano Rajoy en el Partido Popular comienzan a postularse con cada vez más claridad. La última ha sido la exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que ha mandado un recado a Alberto Núñez Feijóo acerca de la posibilidad de que el líder gallego pueda ser el candidato del partido en las elecciones generales del año 2020. Cospedal ha recordado que los congresos para elegir a los presidentes del Partido Popular son cada 4 años, por lo que no habría nuevo líder hasta 2 años después de esas elecciones, es decir, hasta el año 2022. El presidente gallego, que no manifiesta a quien apoya en esta carrera por la presidencia del PP, no esconde, sin embargo, su ambición y asegura que si la situación del Congreso, la presidencia popular, se produjese en 2020, se presentaría sin dudarlo. Estoy en este momento en un proceso que yo me he involucrado en él por sentido de la responsabilidad y creo que por sentido del deber con mis compañeros de partido. Es un proceso para un congreso. Los congresos en principio tienen una duración de 4 años y bueno, ya veremos lo que pasa en el futuro. Yo vivo en el día de hoy. Esto es un sí abierto, ¿eh? Bueno, yo lo que le digo es que los congresos tienen una duración de 4 años. Y 4 años me parece que vamos un poco más allá de la fecha que he dicho, pero es que hacer hipótesis de lo que va a pasar dentro de 2 años, fíjese, doña Susana, lo que pasó hace poco tiempo, en 5 días. Es complicado. Es muy complicado. Si esta posibilidad se produce en el año 20, usted, soy político, me gusta la política y el mayor honor que puedo tener como militante del Partido Popular es presidir el Partido Popular en España. ¿Y esto quiere decir que no cierra usted ninguna puerta? Yo tengo un compromiso en Galicia hasta el año 20, fin de la cita. Luego del 20 ya veremos. Y a partir del 20, como es natural, Carlos. Efectivamente ya veremos, pero... Al precandidato a liderar el PP, Pablo Casado, le sigue persiguiendo el caso de su máster, sobre todo después de que el rector de la Universidad de Rey Juan Carlos reconociera ante el juez irregularidades en las convalidaciones. Hoy Casado se ha defendido y ha señalado que hizo todo lo que se le pidió. En mi caso no era un máster finalista, sino un curso de doctorado, es lo que intentaba decir anteriormente. Fue 5 años antes y bueno, la regulación era distinta, el nombre era distinto y también los requisitos para convalidaciones eran distintos. Yo creo que nadie ha hecho un ejercicio de transparencia como yo he hecho para un tema tan menor como un curso de acceso a un doctorado que luego no hice. Es decir, yo ahora a día de hoy no tengo nada. Yo es cuando acudí, hice lo que se me pidió y ahora mismo no tengo tesis. No podría ni ponerlo en la pared porque si no tengo la investigación realizada, no tengo ni siquiera ese acceso a la investigación. Su candidatura, como decimos, y su campaña se ve salpicada por las supuestas irregularidades en torno a su máster. Ayer el vicerrector denunciaba irregularidades y Casado
sigue intentando demostrar que todo está en orden. Lo cierto es que el caso del máster de Pablo Casado todavía no está zanjado. Las 18 asignaturas que le fueron convalidadas siguen bajo la sombra de la sospecha, aunque él siempre ha dado explicaciones desde un primer momento. Un trabajo de investigación que he encontrado sobre las competencias de las comunidades autónomas en materia de administración de justicia, otros trabajos de investigación que también he conservado, y en el día de ayer accedí a la intranet, que en la solapa de progreso académico figura como superado el 100% de los créditos del máster oficial en Derecho Autonómico y Local. Y asegura que es todo una guerra sucia contra él ahora que quiere presidir el Partido Popular. Por tanto, bueno, me parece muy casual que justo cuando presento mi candidatura al Partido Popular aparezca un tema de hace 10 años que tiene tan poca trascendencia, tanto mediática como académica, como por supuesto legal. Pero mientras, la jueza sigue investigando. Ayer mismo el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, aseguró ante ella que las convalidaciones de las asignaturas parecían irregulares. Y es que Casado presenta, además de los trabajos finales de las 4 asignaturas, cartas de la universidad que confirman que cursó el máster. También documentos que prueban que solicitó las convalidaciones y que fueron aprobadas. Pero lo que investiga la jueza es cuál fue el procedimiento por el que se convalidaron las materias. Es mucho lo que se juega el Partido Popular y nosotros lo analizamos con el periodista de ABC, Mariano Calleja. Le saludamos ya. Mariano, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Aún es pronto para hablar de favoritos, pero ¿crees que sería una sorpresa cualquier cosa que no sea una final entre Soraya y Cospedal? No sería tanta sorpresa que Casado pasara a la segunda vuelta. Yo le veo con posibilidades porque se presenta como una tercera vía y esa opción pues tiene cierta ventaja ante la posible votación de los militantes el día 5 y que pase a una segunda vuelta y hay que se aglutine el voto. Es decir, lo veo bastante posible. Durante las últimas horas hemos visto a los principales candidatos participar en una guerra pública por demostrar quién ha sido el mayor luchador contra la corrupción, en vez de dar a conocer sus proyectos, sus ideas. ¿Es esto fiel reflejo de la realidad o todo es de cara a la galería por su campaña? Bueno, es que, claro, la corrupción está detrás de la moción de censura que echó al gobierno del poder. Entonces es lógico que ahora los candidatos que están intentando suceder a Mariano Rajoy fuera del poder, precisamente por esa moción de censura y por la corrupción, pues intenten demostrar que han luchado más que nadie. Yo creo que ha sido el Partido Popular y en definitiva el gobierno el que aprobó las medidas los que han estado juntos pues haciendo lo que podían en realidad, porque no era mucho ante la cantidad de escándalos que hemos conocido en los últimos años. ¿Vamos a asistir a una batalla de ideas durante las primarias en el Partido Popular o las diferencias serán más cosméticas que de valores o principios? Pues yo creo sinceramente que va a ser una batalla más personal, es decir, de candidatos, de caras, de nombres y más que de ideas. El Congreso Extraordinario, de hecho, se va a celebrar sin ponencias políticas y lo que está en juego es el nombre del futuro presidente del Partido Popular, más que el proyecto político del Partido Popular, aunque esté unida una cosa con otra. Yo creo que el debate ideológico, desafortunadamente, porque creo que sería bueno también ese debate, pues no va a ser protagonista en estas próximas semanas. Se habla de Pablo Casado como el candidato llamado a regenerar el partido debido a su juventud. Sin embargo, le está persiguiendo el máster que realizó en la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Podría esta circunstancia frenar sus aspiraciones a liderar el Partido Popular? Pues yo creo que en este momento no, es decir, una vez que ha dado el paso no hay que olvidar que los que votan el próximo 5 de julio en primera vuelta son los militantes del PP y los militantes del PP, si entienden que Pablo Casado está siendo acusado injustamente o que se está produciendo una suerte de guerra sucia dentro del partido, pues quizá lo que se consigue es el efecto contrario, es decir, que se cierre filas con Pablo Casado. Es decir, yo no veo que en este asunto pueda llegar a influir de forma definitiva, porque además creo que Pablo Casado está dando explicaciones hasta ahora que sepamos. Ha sorprendido la decisión de Núñez Feijóo de renunciar a liderar el partido, pero sin embargo ahora dice que podría dar el paso en 2020. ¿Con cuál de los candidatos a gobernar la formación tendría más opciones de ser propuesto a presidente del gobierno?
Pues vamos a ver, yo creo que en política hemos visto cómo se cae un gobierno de un día para otro, en 24 horas. En 2 años puede pasar de todo. Yo creo, de todas formas, que Feijóo se ha dejado pasar esta oportunidad. Va a ser complicado, muy complicado, que vuelva dentro de 2 años. De todas formas, para el nuevo candidato, para el nuevo presidente del Partido Popular, yo creo que va a tener una prueba importantísima dentro de un año en las elecciones locales, autonómicas y europeas de mayo de 2019. Ahí se la juega y, hombre, en el caso de que fuera un resultado malísimo, pues no sería extraño que se abriera una nueva crisis en el PP. ¿Y cuáles serían los candidatos más cercanos a sus antecesores? Es decir, ¿quiénes son más próximos a Rajoy y quiénes a José María Aznar? Bueno, de Mariano Rajoy, yo creo que tenemos allá a Soraya Sáenz de Santamaría, que ha sido su vicepresidenta y la única miembro del gobierno que estuvo junto a él pues, desde 2011. Es decir, ha habido muchísimos cambios en el gobierno y la que ha sobrevivido a todos ha sido la vicepresidenta. Y luego ha estado la secretaria general, María Dolores de Cospedal, que también lleva en el partido a su lado desde el Congreso de Valencia de 2008. Yo creo que son las dos que están más próximas a Rajoy. Y a Aznar, yo creo que también es obvio que es Pablo Casado, que fue director de gabinete del expresidente del gobierno y desde luego le podemos llamar incluso heredero político de Aznar. Mariano, gracias y muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Y mañana trataremos en profundidad la carrera Génova 13, todo lo que puede suceder en un mes decisivo para los candidatos. En el especial informativo, la guapa, el joven y la mala. Tenemos conexión con Xavier Horcajo. Xavier, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Es fácil suponer a qué candidatos te refieres con este título. ¿Por qué Soraya es la candidata arropada por la izquierda? Bueno, hombre, es obvio. Nadie recibió más favores que Prisa de la mano de Soraya. La Sexta estaría cerrada con toda seguridad si no fuera por Soraya y sus arreglos, esos grupos de comunicación que luego le han dado tremendos bocados al Partido Popular. Pero yo creo que con quien más fácil van a tener el control del Partido Popular desde un hipotético gobierno de Pedro Sánchez es con Soraya, no me cabe la menor duda. ¿Qué cabe esperar de Pablo Casado? ¿Será capaz de llegar al duelo final o acabará dando su apoyo a Cospedal? Ojalá Pablo Casado llegue a donde tenga que llegar, pero van a ir a por él. Van a ir a por él y en cacería con esas televisiones que como el conejito de Duracell, pim, pam, y lo van a demoler. Lo van a demoler y probablemente acabe su candidatura subsumida por alguna de las otras que conocemos en este momento. Por último, hablemos ahora de María Dolores de Cospedal. ¿Habrá un debate de ideas con Soraya o tan solo tienen un duelo personal por el poder? Sería un interesante debate de abogadas del Estado por las ideas perdidas del PP, pero no se va a producir. No se va a producir porque ninguna de las dos se han caracterizado por mantener principios éticos, morales, políticos, llámenle como quieran, dentro de la estructura de lo que ha sido el rajoyato durante tantos años, 18 en concreto los que lleva Soraya cerca del jefe. Y ideas propias, en fin, que sepamos, pues las justas, casi ninguna. A Cospedal, pues Cospedal ha defendido el legado del partido, pero tampoco ha tenido ideas propias. Esa es una de las cuestiones, de las grandes cuestiones de fondo, que detrás de los nombres, las candidaturas, los insultos y las amenazas, es importante de veras en este proceso de reconstrucción del Partido Popular. Y es uno de los temas que abordaremos en la noche del sábado en el especial de Intereconomía, en el que interesantes puntos de vista van a cruzarse pues en todo eso, quién es más o menos conservador, quién es más o menos afín a la izquierda, quién tiene más amigos dónde y quién tiene más posibilidades de conseguir ese relevo de Mariano Rajoy, al que por cierto hay que felicitar por su salida, que ha sido de lo más discreta y elegante. Xavier, muchas gracias y buenas noches. Tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha señalado a propósito de la puesta en libertad de los miembros de la manada que se compromete a luchar contra los delitos sexuales. Además, Celaá ha afirmado que el Ejecutivo también estudia la posibilidad de abordar el auxilio de otro barco a la deriva. Una proposición de ley orgánica que incorpora, se llama Medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género, el aportar formación a los jueces y magistrados en materia de género. Estamos en disposición de poner encima de la mesa
una propuesta para analizar y estudiar el Código Penal, concretamente la tipificación de los delitos referidos a violencia sexual o indemnidad, que el Servicio Jurídico del Estado se persone como parte en defensa de las víctimas. Hay otro buque para cuyo cuidado ya el ministro de Asuntos Exteriores de España se estaba poniendo en contacto ya tras el Consejo de Ministros de hoy con Malta, con Italia y con Francia. Radio Televisión Española tendrá nuevo presidente y por decreto el gobierno de Sánchez ha aprobado este viernes una normativa que permitirá relevar a la cúpula de la Radio-Televisión Pública en un mes sin esperar al concurso público aprobado en el Congreso con los votos del Partido Popular y Ciudadanos. Adriana Lastra, portavoz socialista en el Congreso, había adelantado que sería aprobado por el Consejo de Ministros y que ya cuenta con una mayoría de diputados dispuestos a apoyar este decreto. Se trata del mismo bloque que permitió sacar adelante la moción de censura de Pedro Sánchez, es decir, Partido Socialista, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PNV y el grupo mixto conformado por PDeCAT, Bildu o Compromís. PP y Ciudadanos ya han ratificado que votarán en contra del texto. En apenas 2 semanas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, da marcha atrás a promesas y asuntos claves. La reforma de Radio y Televisión Española, la fecha electoral, la reforma laboral y financiación irregular. Es el ejecutivo de las contradicciones y de los vaivenes del socialista. Donde dije digo Diego. Sí, así de bien ha empezado Pedro Sánchez su presidencia del Gobierno, desdiciendo afirmaciones y rompiendo promesas en tan solo 2 semanas. Por tanto, este Gobierno va a respetar el acuerdo parlamentario de composición del Consejo de Administración. Su primera entrevista como presidente, y no por casualidad, a Televisión Española, justo cuando la renovación de su Consejo de Administración se halla empantanada por el desacuerdo de los partidos. Una renovación que se vende como una decisión transitoria, pero la realidad es que es un mecanismo inédito y que es opuesto a lo que el propio PSOE ha impulsado en la oposición. El presidente del Gobierno aduce a la falta de tiempo para no abordar el cambio global de la financiación autonómica. Sin embargo, quiere agotar la legislatura y convocar elecciones en 2020. Yo aspiro a convocar las elecciones en el año 2020, es decir, agotar la legislatura. Sánchez dijo que uno de los puntos clave de su actual Gobierno sería convocar elecciones cuanto antes. ¿Y la reforma laboral? Y es verdad que ahora mismo en el Congreso de los Diputados no existe una mayoría parlamentaria para derogar la reforma laboral en su totalidad. Sánchez estos días aboga por la derogación de la última reforma laboral. Ahora reconoce que no hay mayoría en el Parlamento para demolerla por completo. Cada día con Sánchez un misterio nuevo, una decisión nueva, pero todo en línea de incumplir sus compromisos adquiridos. Quintorra finalmente sí ha acudido esta noche a la inauguración de los Juegos Mediterráneos de Tarragona, presidida por el rey Felipe VI. El propio presidente de la Generalitat lo ha explicado esta mañana en una comparecencia institucional sin preguntas, en la que también ha revelado que a partir de ahora la Generalitat romperá las relaciones protocolarias con la corona, es decir, no irá a ninguno de sus actos ni invitará al monarca a los que organice. La decisión llega después de un intenso debate en el seno del entorno del presidente sobre cómo escenificar el desacuerdo con Felipe VI por sus posicionamientos sobre Cataluña y en el que se planteó no ir al evento. Esta mañana, como decimos, el presidente catalán atacaba a su majestad Felipe VI por su discurso del 3 de octubre, aunque finalmente ha asistido a la inauguración de los Juegos del Mediterráneo. Quintorra ha anunciado que no asistirá a futuros actos organizados por la Casa Real. Al mismo tiempo, el líder separatista ha defendido al rapero Valtònyc, condenado por enaltecimiento del terrorismo y que continúa huido de la justicia. Ni jo ni cap membre del govern no assistirà a cap acte convocat per la monarquia espanyola. No convidarem el rei d'Espanya als actes que organitzi el govern de Catalunya. Avui lliuraré al rei d'Espanya els informes del síndic de Greuges sobre la violència del 1 d'octubre i la persecució penal posterior, que en alguns casos també s'han vist obligats a exiliar-se. És el cas del raper Valtònyc. Aquest vespre no aniré a fer-me cap fotografia amb el rei d'Espanya. Catalunya viu una situació excepcionalment greu i no ens interessen les fotografies amb aquells que avalen i animen la repressió i la persecució d'idees i projectes polítics democràtics.
Hablamos ahora de todo lo que ha acontecido en Tarragona con el portavoz de Ciudadanos en el ayuntamiento de esta localidad, con Rubén Viñuales. Señor Viñuales, buenas noches. Muy buenas noches. En primer lugar, ¿cree que la comparecencia de Quim Torra de esta mañana, en la que ha arremetido contra el rey Felipe VI, vuelva a situar a la Generalitat fuera de la ley? Por supuesto, al final lo que nos hace mucha gracia es recibir lecciones de democracia por parte del señor Torra, que yo de momento aún no le hemos oído pedir disculpas por ese golpe a la democracia que hicieron no hace mucho, y recibir lecciones de democracia de él, como te decía, me parece un absurdo. Lo que tenemos que lamentar es que lo que está haciendo es una actualización de unos Juegos Olímpicos del Mediterráneo, en este caso de Tarragona, unos Juegos que cuentan con la ilusión de todos los ciudadanos de mi ciudad, y al final lo que hace es hacer un mitin independentista, pero bueno, no nos sorprende porque por desgracia es el pan de cada día. Señor Viñuales, usted está ahora mismo en Tarragona en el acto de inauguración de estos Juegos del Mediterráneo. ¿Ha visto usted, se ha tenido que encontrar con algún acto violento? Sabemos que los CDR habían convocado una protesta para abuchear a su majestad Felipe VI. Sí, están fuera, pero también os tengo que informar de que hay muchísimos ciudadanos con banderas españolas, al final defendiendo lo que defendemos la mayoría de catalanes y lo que defendemos la mayoría de ciudadanos de Tarragona, que es a nuestro país, a nuestra España, y también dentro de Cataluña, que es nuestra tierra también. Es una de esas situaciones que aquí en Tarragona no tenemos ese debate interno. Aquí nos sentimos españoles y catalanes y parece que le molesta mucho al señor Torra. Señor Viñuales, esta misma mañana los llamados CDR pues han asaltado una sede de la Generalitat en Barcelona. ¿Considera usted que el presidente Torra es cómplice de estos desalmados? La verdad que no sabemos hasta dónde pueden llegar ellos en estos comités de defensa de la República. Pues lo que lamentamos es que al final no condenarlo puede ser una forma encubierta de defenderlos. Lo que tendría que hacer cualquier político serio y responsable es al final condenar cualquier tipo de acto violento, cualquier tipo de acto que supere el margen de la ley, y ellos no lo hacen, pero como te digo, es su práctica habitual. El señor Puigdemont eligió al señor Torra no precisamente por ser una persona moderada, sino precisamente por ese radicalismo. Señor Viñuales, muy brevemente, ¿ha visto usted que el señor Torra haya saludado al rey Felipe VI? Pues no, la verdad que no, pero si no le saluda al señor Torra, que no se preocupe, que los ciudadanos de Tarragona saludaremos encantados a su majestad. Pero no he visto si le saludaba. Señor Viñuales, muchísimas gracias por atender al informativo de Intereconomía. Buenas noches. Gracias a vosotros, un abrazo, hasta luego. Analizamos, Javier, como bien decías, las declaraciones del presidente catalán con la editora jefe de la Gaceta, Rosa Cuervas Mons. Rosa, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? En plena escalada de tensión por las amenazas de los CDR al rey, Torra ha señalado esta mañana que en el futuro no acudirá a más actos organizados por la Casa Real. ¿Supone estas declaraciones de un antes y un después en la relación con Felipe VI y con la corona? Bueno, pueden suponer un antes y un después en cuanto que lo ha dicho de una manera institucional o en una declaración pública, pero en realidad no es el primer desafío. El presidente de la Generalitat, el actual y el anterior, el señor Puigdemont, llevan tiempo pues haciendo desplantes a la corona, al rey y a las instituciones españolas en general. Así que podemos decir que nada nuevo bajo el sol, salvo las formas. Una de las cosas que ha dicho Torra es que en Cataluña se mandan los catalanes, es decir, niega la soberanía española. ¿Ha vuelto el presidente de la Generalitat a situarse fuera de la ley? Bueno, por la declaración institucional que ha hecho hoy, yo no sé si se ha declarado fuera de la ley y desde luego no creo que lo que ha dicho vaya a suponer alguna actuación judicial o a instancias del gobierno del señor Sánchez, pero desde luego lo que sí ha hecho es poner en peligro la paz social. Hay que tener en cuenta que en Cataluña el 50% de la población no se siente representada por estas declaraciones, que los comités de defensa de la República están preparando y han preparado una original acogida al rey, y desde luego estas declaraciones, más allá de legales o ilegales, lo que son es absolutamente irresponsables en boca de un representante público. Además, Torra ha incidido en uno de los mantras separatistas, que Cataluña vive un tiempo de persecución de derechos y libertades. ¿No hay una falta de firmeza por parte del gobierno de Pedro Sánchez?
Sí, desde luego hay falta de firmeza por parte del Gobierno. El 155 ya en su día fue blando, se aplicó de una manera blanda y ahora, una vez que se ha suspendido la aplicación de ese 155, Cataluña vuelve a estar igual o incluso peor de lo que estaba antes de la aplicación. Y además, con la inauguración de los Juegos del Mediterráneo, desde luego hay numerosa prensa internacional cubriendo este evento deportivo. Eso el señor Torra lo sabe y aprovecha esta comparecencia pues para decir una serie de absolutas mentiras, como que en España hay personas en la cárcel por sus ideas o presos políticos. ¿En qué crees que puede cambiar la estrategia separatista si finalmente el gobierno de Sánchez acerca a los presos golpistas a las cárceles catalanas, como ha insinuado? Bueno, ellos están buscando el diálogo. El señor Sánchez el otro día en la sesión de control en el Senado aseguraba que la culpa de la situación actual de Cataluña y de los separatistas es la falta de diálogo. Por lo tanto, esos gestos, el acercamiento de los presos golpistas, que no políticos, o de alguna manera comprar el discurso del separatismo en la próxima reunión que van a tener, pues cambiará la situación y la cambiará tristemente pues a otorgar más independencia o bueno, a comprar de alguna manera parte del discurso separatista. Desde luego nada positivo para la unidad de España y ni para lo más importante, o por lo menos igual de importante, para la recuperación de la paz social en Cataluña. Rosa, gracias y buenas noches. Buenas noches. Críticas a Quim Torra desde Ciudadanos por la actitud del presidente. Inés Arrimadas, la líder del partido en la región catalana, ha rechazado el veto de Torra a su majestad. Felipe VI le reprocha que busque la confrontación en un evento deportivo como son estos Juegos Mediterráneos de Tarragona. Torra ha tenido que salir a hacer una declaración institucional para anunciar que va a este evento, cuando desde luego nadie debería dudar que el presidente de la Generalitat debería ir a la inauguración de los Juegos del Mediterráneo. El procés está hasta en la sopa, hasta en los Juegos del Mediterráneo. Tiene que salir el señor Torra a justificarse de por qué va, cuando debería ir y nadie debería dudarlo, y encima anuncia un veto al jefe del Estado que se une a todos sus vetos. El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, ha tachado de inadmisible e irresponsable que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, busque ese cuerpo a cuerpo con la monarquía y le ha pedido por ello que no haga el ridículo. Si pretende avergonzar o dejar en ridículo, en evidencia al rey, no lo está haciendo. A quien nos está dejando en ridículo es primero a los vecinos de Tarragona, al conjunto de catalanes. Varios miembros de los comités de defensa de la República, los conocidos como CDR, han asaltado la sede del Departamento de Trabajo en Barcelona esta mañana, exigiendo al Ejecutivo Regional que materialice la República Catalana. Decenas de personas han entrado en el Departamento de Trabajo a la fuerza y han pedido al gobierno de Torra que desobedezca al Estado español. Portaban varias pancartas reclamando, entre otras cosas, una república de trabajo digno para todos. El asalto se produce el mismo día que el rey de España, su majestad Felipe VI, acude a Tarragona a esa inauguración de los Juegos del Mediterráneo. Sí, aneu-me filmant, és igual si surto tot el temps. Pere, grava-me, sisplau. Grava-me, sisplau. M'està tapant la boca. A mi no em tapa la boca ningú. Si vol posar la bandera espanyola, la posa. Però a mi no em trec un llaç perquè la diem grossa. A mi no m'emmerdis del meu pati perquè... El teu pati és el meu puto poble. És el meu puto poble. I el meu. Doncs tira a casa seu i com tregui un, la tindrem. Si vol posar l'espanyola, la posa. Pere, truca als Mossos d'Esquadra. De seguida, ja. La Audiencia de Navarra ha trasladado este viernes a las partes los argumentos jurídicos que han llevado a decretar la libertad bajo fianza de 6.000 euros de los miembros de la manada. Entre otros aspectos, el tribunal ha considerado que la pérdida de anonimato de los 5 condenados hace casi impensable que vuelvan a delinquir y ha incidido en que no tienen antecedentes por delitos sexuales ni dinero para procurarse una fuga eficaz. Los 5 llevan casi 2 años en prisión provisional y han sido condenados a 9 años de cárcel por abusar sexualmente y en grupo de una joven en los
los Sanfermines de 2016. La condena por abuso sexual y no por violación ha despertado más que olas de indignación y numerosas protestas. El tribunal ha adoptado esta decisión cuando está a punto de vencer el plazo máximo de 2 años estipulado para la prisión provisional. El tribunal establece una serie de medidas como comparecer 3 días a la semana, retirada de pasaporte, prohibición de abandonar el territorio nacional y tampoco podrán pisar la Comunidad de Madrid. Insolvencia de los procesados para procurarse una fuga eficaz, la falta de amistades o relaciones que pudieran ayudarles a conseguirla y el hecho notorio de que han perdido toda la capacidad de anonimato, lo que hace menos que impensable el riesgo de reiteración delictiva. El abogado defensor de la manada, Agustín Martínez, se ha referido a la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra de dejar en libertad a los 5 condenados a 9 años de cárcel por abuso sexual. Martínez ha señalado que esperaba y confiaba en que se produjera esta decisión, al igual que confía en su inocencia. Aquí estamos discutiendo no en relación con la violencia a las mujeres, no estamos discutiendo en relación con casos genéricos, sino estamos discutiendo en un caso particular. En un caso particular en el que, lo lamento, y por mucho que les pueda molestar, son inocentes y se va a quedar acreditado que son inocentes. Después del Consejo de Ministros, el Ejecutivo ha anunciado su compromiso para luchar contra los delitos, la libertad e indemnidad sexual. Pretenden estudiar que el Servicio Jurídico del Estado se persone como acusación en defensa de las víctimas, algo que hace apenas unas horas han desmentido. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, propone reformas mentales más que modificaciones sobre leyes tras conocer la libertad de la manada. En programas de formación, de reciclaje, de perspectiva de género, de perspectiva de víctima. Y yo he dicho muchas veces, lo que hacen falta son reformas mentales, hacen falta formación, hacen falta desarrollo de esa perspectiva de género y también de víctima. La decisión de la justicia ha suscitado reacciones en todos los partidos. En el Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría ha mostrado su rechazo a la libertad de la manada y ha señalado que delinquir en este país sale barato. En parecidos términos se ha expresado María Dolores de Cospedal, pero también en otros partidos ha habido reacciones, Ciudadanos y Podemos. Y a mí no me gusta el mensaje de que unos condenados por 9 años por un delito tan grave, el mensaje que tenemos dando a la sociedad, especialmente a los que pueden, a los, digamos, autores de agresiones de esta naturaleza, que puede salir, entre comillas, digamos, barato. Hay 2 tiempos, claramente, el tiempo de los jueces y el tiempo de la calle. Y cuando el tiempo de los jueces no es entendido por el tiempo de la calle, tenemos un problema. A mí siempre me gusta ser respetuoso, obviamente, con las sentencias judiciales y con las resoluciones y los autos judiciales, pero es verdad que resulta difícil de creer y difícil de aceptar, ¿no? Nosotros, como siempre, acatamos las resoluciones judiciales, pero como mujer es muy preocupante y desalentador pensar que estas personas pueden estar en la calle. A las declaraciones del Gobierno planteando que hace falta formación especializada en los juzgados, y creo que se quedan cortos. Es evidente que hace falta formación especializada en los juzgados para revertir ese sesgo machista en la justicia, pero además de eso hacen falta muchas más cosas. Bueno, yo he dicho que respeto las decisiones judiciales, que lo tengo que hacer como ciudadana, pero también he dicho, y lo reitero en este momento, que como mujer, desde luego, me siento profundamente decepcionada y muy frustrada. Las calles de Pamplona, Barcelona y otras muchas ciudades de España se llenaron ayer de pancartas y gritos de protesta ante la noticia para expresar el rechazo a esta decisión judicial, como ya ocurrió en el momento en el que se conoció que los 5 acusados eran condenados por un delito de abuso sexual y no por agresión sexual o violación. Esta tarde han continuado las manifestaciones de protesta en las principales capitales de provincia españolas. Una de las más numerosas, Madrid, que ha dado su comienzo a las 7 de la tarde en el Ministerio de Justicia. Allí se encuentra nuestra compañera Fátima García Manzano. Fátima, muy buenas noches. Me imagino que ambiente de tensión y mucha rabia, ¿no? Así es, muchísima indignación en esta concentración que se ha convocado a las 7 de la tarde a las puertas del Ministerio de Justicia en Madrid. Centenares de mujeres se han convocado aquí para gritar "no es no" y "hermana, yo sí te creo", y para mostrar su indignación después de que 3 de los 5 miembros de la manada hayan salido a la calle tras haber abonado los 6.000 euros de fianza. Hace escasos minutos, Fátima, conocíamos que los otros 2 miembros de la manada salían de la prisión de Alcalá Meco. Fátima, ¿cómo es el ambiente en esta manifestación? ¿Has podido hablar con los manifestantes? ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo se han sentido al conocer esta noticia?
Hemos tenido la oportunidad de escuchar a muchas de las mujeres que se han concentrado hoy en Madrid, que han mostrado que es una injusticia y que están sentando precedente de cara a posibles futuros violadores que están viendo que no hay justicia y que pueden seguir delinquiendo sin tener ningún tipo de castigo. Dos cosas se están diciendo. Mujeres, no denunciéis, veis qué calvario vais a pasar. Violadores, seguid, que no. Vamos a hacer como que damos, pero no vamos a dar. Ese es el mensaje. Porque no se les ha castigado como se debía ser y están ahí en la calle. Es que no solamente ellos, es el ejemplo que se está dando. A mí me ha parecido vergonzoso porque tiene otra condena por Pozo Blanco, una chica que drogaron con burundanga. Pues es indignante porque, o sea, aparte yo ahora me siento más insegura, porque es como, si me pasa algún día, eso es lo que voy a recibir por parte de la justicia. No sé, es indignante. Me parece cuanto menos infantil pensar que por sentirse ellos atacados de alguna manera no van a tener el privilegio de coger otra vez a alguna chica por la calle y hacerle lo mismo, porque al final esa chica va a estar igual de indefensa que estaba la chica que violaron en San Fermín. O sea, cuando una persona quiere delinquir da igual que sea anónima o que sea pública. O sea, tenemos desgraciadamente en este país bastantes políticos muy públicos que delinquen a diario. Los violadores, los agresores sexuales nunca se rehabilitan y hay un montón de estudios que así lo atestiguan. Porque esto es de todas, no hace falta que tengas madres o hijas o nietas. Lo que hace falta es que los derechos humanos hay que respetarlos y los de las mujeres no se respetan. Y que toda persona que esté en la misma situación tiene que denunciar y tiene que luchar por sus derechos y la justicia le tiene que apoyar. Obviamente se tiene que ser objetivo, se tiene que mirar cada caso. Pero una de las reivindicaciones más importantes que ha tenido esta manifestación es una reforma de la justicia. Mandan un mensaje al gobierno de Pedro Sánchez y también a la ministra de Justicia y señalan lo siguiente. Volvemos aquí una vez más para decir que este no es país para mujeres, únicamente se centra en el post y nosotras queremos decir que también es muy importante las medidas de prevención. Y esta justicia no nos protege, al revés, nos desprotege. Por lo tanto, salimos aquí para decir que las calles son nuestras y que no vamos a irnos de ellas por tener miedo y por una justicia que nos desprotege. Fátima, muchas gracias y buenas noches. Ahora ya tenemos conexión con Agustín Martínez, el abogado de 4 de los 5 miembros de la manada. Señor Martínez, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se han tomado los condenados su puesta en libertad? Bueno, pues obviamente contentos de volver, de regresar a sus viviendas y de pensar que el resto de este procedimiento judicial van a poder permanecer en libertad, esperando, como no puede ser de otra manera, a que los correspondientes tribunales ante los que nos vamos a encontrar, Tribunal Superior de Justicia de Navarra y probablemente, estoy casi convencido, Tribunal Supremo, pues dicten la correspondiente resolución final. Señor Martínez, ¿se adapta, en su opinión, el auto a la realidad jurídica? Sin lugar a dudas. Mire, escuchando esta mañana a la portavoz del Gobierno, hemos pasado del concepto problema singular del magistrado disidente a reformas mentales. Yo, de verdad, yo no salgo de mi asombro. Yo no salgo de mi asombro con la autoridad que determinadas personas hablan de la actuación de magistrados de reconocido prestigio y de dilatada carrera profesional. Yo no sé exactamente quién va a dar lecciones o quién puede dar lecciones de perspectiva de género a una magistrada que lleva muchos años de ejercicio, ha estado ejerciendo en un juzgado en Madrid, en un juzgado de instrucción en Madrid, y ha llevado muchísimos casos de estas características y que ha tomado una resolución, y muchas personas pues se permiten el lujo de poner en entredicho su capacidad jurídica y la decisión que se ha tomado. Es que me produce verdadero pánico pensar, y yo no sé si seguramente a buena parte de los ciudadanos de este país le debe empezar a producir cierto pánico el hecho de que determinados grupos de presión en un momento determinado coloquen una sentencia o un procedimiento como referencia y piensen que esa sentencia tiene que ser dictada desde las calles, desde las plazas y desde la celebración de algaradas. Sinceramente, produce un cierto pavor. Señor Martínez, ¿recuerda usted en su ejercicio profesional algún caso similar en el que haya suscitado tanta atención mediática? Mire usted, absolutamente para nada, pero no es que quizás esto
nos ha sorprendido a todos, es decir, es algo absolutamente brutal. Mire, yo recuerdo que prácticamente, no al principio, pero ya comenzaba mi carrera profesional, defendí a una persona en el procedimiento que recordarán del caso Arni. Bien, pues en el caso Arni, muchísimos de los compañeros o algunos de los compañeros que ahora se rasgan las vestiduras, etcétera, 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 por el tratamiento de este procedimiento, cuando les tocaba defender a famosos que estaban en un momento determinado salpicados por la posibilidad de haber mantenido relaciones sexuales con menores, entendían que la presunción de inocencia estaba por encima de todo y que estas personas debían ser siempre consideradas inocentes. Muchos de ellos no tuvieron en ningún momento que pisar un solo minuto la prisión. Claro, esa es un poco la curiosa interpretación que en determinados grupos sociales se lleva de la justicia. Es decir, cuando a nosotros nos interesa o nosotros entendemos que la resolución tiene que ir en una línea, pues no cabe la menor duda de que yo sí te creo. Cuando no me interesa, pues me da exactamente igual. Insisto, todos estos grupos, cuando la portavoz del gobierno esta mañana decía que se iban a personar en este procedimiento, de verdad, uno se echa las manos a la cabeza y dice, pero ¿en manos de quién estamos? ¿En manos de quién estamos? ¿Cómo puede haber un desconocimiento tan oceánico en alguien que pretenda personarse en un procedimiento que ya está iniciado, que ya tiene su representación en el Ministerio Fiscal y que está representado por el Ayuntamiento, por el letrado del Ayuntamiento de Pamplona y el letrado de la Comunidad Foral, que hacen su trabajo y lo han hecho magníficamente? Uno entiende de verdad que el respeto a las instituciones, sobre todo el respeto al Poder Judicial, hace que el Poder Ejecutivo deba mantener un escrupuloso respeto en relación con las decisiones judiciales y para el caso de no compartirlas, bien que se critique, pero no que se alimente esa justicia popular que se puede resolver en las calles. Señor Martínez, ¿está plenamente convencido de que no habrá reiteración delictiva ni ningún tipo de contacto con la víctima durante el tiempo que está en libertad? Estoy plenamente convencido de que se va a cumplir el auto escrupulosamente, como tan convencido y exactamente en los mismos términos que estoy convencido de que estas personas son inocentes. Y yo no soy solamente una de las personas que está convencida. Hay un voto particular de uno de los magistrados que permaneció a lo largo de toda la vista e igualmente entiende que estas personas son inocentes y no deberían estar incursas en este procedimiento. Señor Martínez, también la decisión de los jueces no estiman que exista riesgo de fuga, de probabilidad de fuga. ¿Usted cree que también este punto pues lo van a cumplir los condenados? No le quepa la menor duda. No le quepa la menor duda. Señor Martínez, pues muchísimas gracias por atender a las cámaras de este informativo de Intereconomía y buenas noches. Un placer, buenas noches. Desgraciadamente en España se han producido otros casos más graves que el de La Manada, pero que sin embargo han tenido menos repercusión mediática. Uno de ellos es el del violador en serie de Elche, otro es el de los 10 violadores de una menor de 14 años en Alicante o el caso de 6 violadores de niñas de 12 y 13 años en Cádiz. Quizá la diferencia de rasero mediático se deba a que los de La Manada son españoles, mientras que el violador de Elche es argelino y los de Cádiz y Alicante marroquíes. La libertad provisional de La Manada ha indignado a una buena parte de la sociedad española y ocupa titulares y especiales todo el día, pero la cobertura mediática por la repugnante conducta de La Manada choca con el silencio que rodea a otros casos de brutales violaciones grupales. Hace exactamente una semana, la Policía Nacional detiene en Elche a un joven marroquí que había asaltado a 7 mujeres, 3 de ellas menores de edad. 5 de los casos han sido tratados como agresiones sexuales. Según las denuncias, el detenido actuaba siempre con el mismo modus operandi. Seguía a sus víctimas hasta el portal donde residían para realizarles después tocamientos sexuales. El pasado mes de marzo, la policía detiene en Alicante a 10 miembros argelinos de una banda juvenil por abusar sexualmente de menores en situación de desamparo. Según el diario Levante, una de las 3 víctimas de 14 años estuvo encerrada durante 24 horas en un piso donde fue víctima de agresiones y abusos sexuales por parte de los detenidos. Las buscaban de entre 14 y 17 años, fugadas de centros de menores, y les ofrecían drogas, alcohol y dinero para llevarlas a sus casas y cometer el delito.
También en Alicante detienen en abril a 3 argelinos acusados de agredir sexualmente a una joven de 19 años. La víctima no pudo huir de la habitación donde la asaltaron 4 supuestos agresores. 3 pudieron ser detenidos por la policía, mientras que un cuarto logró escapar y aún sigue en paradero desconocido. Son 3 terribles ejemplos de las otras manadas que han atacado en 2018 y de los que casi nadie ha querido hablar. Un narcopiso situado en un céntrico barrio madrileño de Malasaña se ha convertido en el principal dolor de cabeza para sus vecinos. Drogas, prostitución y violencia forman parte de su día a día. Los vecinos han difundido una carta para que se denuncien los hechos y nos vamos hasta el corazón del caos, a la calle Tesoro 28. Allí se encuentra nuestra compañera Miriam Olivas. Miriam, muy buenas noches. ¿Por qué está tan atemorizado este barrio? Buenas noches, Salva. El caos se ha instalado en Malasaña, concretamente en la calle Tesoro número 28, donde los vecinos están viviendo una auténtica pesadilla. En el sótano de ese edificio hay un narcopiso. Antes era una portería y ha sido ocupada por la exportera que trabajaba allí, y desde que prescindieron de sus servicios, en ese lugar hay consumo y venta de drogas, y según los vecinos también puede haber prostitución dentro del edificio. El portero automático está roto, destrozado completamente. La cerradura está inhabilitada para que los toxicómanos pueden acceder de una forma más fácil al interior. Hace unas semanas hubo una pelea callejera con navajazos y unos días antes la Policía Nacional intentó desalojar el edificio sin éxito, ya que volvió a ser ocupado unos días más tarde. Los vecinos viven una situación de tal inseguridad que incluso algunos se plantean irse de sus casas y de este barrio. El caos y la inseguridad sacude Malasaña. La calle Tesoro número 28 es la más castigada de esta zona céntrica por los sucesos relacionados con la droga, el narcotráfico y las peleas callejeras. Los vecinos, asustados e indefensos, graban con sus propias cámaras cómo un hombre se droga en su portal, a plena luz del día, sin esconderse. El narcopiso está en el sótano de ese edificio. Es una antigua portería que, según los testimonios, ha sido ocupada por la exportera del edificio cuando prescindieron de sus servicios. Desde ese momento, este lugar se ha convertido en una auténtica pesadilla para los vecinos. Se vende y se consume droga y se ejerce la prostitución en el portal. Hace unas semanas hubo una pelea a navajazos y el portero automático está destrozado y la cerradura inutilizada para facilitar así la entrada de toxicómanos. Un auténtico foco de vandalismo que la Policía Nacional ha intentado solucionar hace apenas unas semanas con un intento de desalojo fallido. A los pocos días el narcopiso volvía a estar ocupado. Una situación que está copando las zonas céntricas de grandes capitales, una situación que se presenta con demasiada frecuencia y que parece tener pocas soluciones. En mitad por la polémica de la crisis migratoria en Estados Unidos, la primera dama Melania Trump ha visitado a niños que son separados de sus padres inmigrantes ilegales en la localidad de McAllen, en Texas, en la frontera con México. Melania ha expresado su deseo de ayudar a los menores. Let me begin to recognize each of you and thanking you for all what you do, for your heroic work that you do every day, and what you do for those children. We all know they're here without their families, and I want to thank you for your hard work, your compassion, and your kindness you're giving them in these difficult times. And I also like to ask you how I can help to these children to reunite with their families. Ha sido la propia Melania Trump la que ha estado en el ojo del huracán durante las últimas horas. Y es que el outfit elegido para esta visita ha desatado todo tipo de reacciones y críticas en las redes sociales. Una gabardina con un enigmático mensaje: realmente no me importa. Y a ti, esta era la frase en mayúsculas blancas en inglés de su chaqueta que llevaba cuando embarcó en su avión a las afueras de Washington para dirigirse a Texas, según captó uno de los fotógrafos presentes. Asombro y especulaciones sobre eso, y también Donald Trump ha salido en su defensa diciendo que era una forma de responder ante las informaciones falsas que difundían los medios de comunicación sobre ella. Pues hasta aquí toda la información. Muchísimas gracias por su confianza. Volvemos el lunes a las 8:30. Mientras tanto, no se marchen. Hoy 6 mujeres sin piedad y mañana ese especial informativo con Xavier Rocajo. Que tengan un buen fin de semana.
Primer fin de semana de verano, comenzamos con tiempo caluroso y con sol, incluso en zonas donde hasta ahora no lo había hecho. Es el caso del norte peninsular, allí suben las temperaturas, también suben en el centro y en el oeste. Encontramos avisos por altas temperaturas en Extremadura, en la Comunidad de Madrid, también en el oeste de Castilla-La Mancha y en el interior de Andalucía, donde casi llegarán hasta los 40 grados. El claro protagonista del día será el sol en prácticamente toda España. Encontramos algunos intervalos de nubes en Cataluña y por la tarde pueden crecer algunas nubes de evolución debido al propio calor, por ejemplo en el sur de Galicia, en el oeste de Castilla y León y también en zonas montañosas del nordeste. Allí dejarán algunos chubascos tormentosos. Encontramos calima en el sudeste peninsular, el viento de levante en la zona del Mar de Alborán y en Canarias algunos intervalos de nubes, pero serán poco importantes. No habrá que despistarse allí con el sol porque el índice ultravioleta es extremadamente alto. En el resto de España tampoco, ya que los índices son todos muy altos.